Está con nosotros en Radio Antorchas un lujo para el programa de hoy, Natalia Motil, miembro del staff de analistas económicos de la Fundación Libertad y Progreso. Un lujo, Natalia, y muchas gracias por querer participar en nuestro programa de Radio Antorchas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te trae por aquí? En realidad, ¿qué me trae a mí por allá, ¿no? Un paper que hemos recibido de parte de la Fundación, ¿no? Un paper tuyo, dándonos un informe sobre el nivel de vida de los trabajadores, el INBT. Este informe dice que desde junio de 2020 a junio de 2021 ha caído el índice de nivel de vida de los trabajadores un 4,1% respecto a la canasta básica total y un 7,6% respecto a la canasta básica alimentaria. Natalia, ¿cómo podemos explicar este número tan grosso, ¿no? tan alto, y encima haciendo una caída? Bueno, en primer lugar vamos a explicar un poquito qué es el índice de nivel de vida de los trabajadores. Nosotros sabemos que en el INDEC los datos de pobreza salen de forma semestral, no los tenemos todos los meses y tienen un lag bastante importante de varios meses, es decir, recién todavía tenemos los datos de finales de 2020, pero no tenemos qué es lo que sucedió, por ejemplo, con la pobreza en el último periodo, en el primer semestre de este año. Entonces, mes a mes vamos a ver si ha empeorado o ha mejorado la situación o el nivel de vida de los argentinos. Nosotros nos enfocamos en lo que son los trabajadores formales registrados, y cada vez que el índice tiene una variación positiva, obviamente eso quiere decir que la población se ha alejado de lo que es la línea de pobreza, y cuando tiene una variación negativa quiere decir que se ha acercado a la línea de pobreza mensual. Entonces, para el nivel de junio, nosotros estimamos que justamente se ha acercado un 4,1% respecto a junio de 2020 y un 1,4%, como mencionaste, respecto al mes anterior. ¿Qué es lo que sucedió? Porque hace 2 meses venía mejorando, es decir, había gente que ya salía de lo que es la línea de pobreza, se alejaba de esa situación, mejoraba su nivel de bienestar. Efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Construcción y producción manufacturera en junio mostraron retrocesos bastante importantes y son uno de los 2 sectores que más empleo generan en nuestro país. Por ende, ha deteriorado lo que es el trabajador promedio en la Argentina, su nivel de bienestar. Natalia, También sí. El sector de la construcción, como dijiste recién, el de la manufactura, que hubo una caída, no un retroceso. ¿Eso se debió a que todavía siguen las restricciones o hay una caída en el trabajo en sí? Primero es por las restricciones implementadas por el gobierno, las de distanciamiento social, lo que deben cumplir cada una de las empresas, pero también hay un factor del COVID. Hay mucha gente que se enferma, entonces tienen que cerrar o todo el sector, o tienen que aislar a las personas, tienen que hasta que se hagan los test, están perdiendo horas de trabajo, entonces no es que están llevando adelante sus actividades de forma normal como venían haciendo antes de la pandemia. Entonces eso se refleja, por ejemplo, en que hay algunos días que se paraliza en la actividad en dichos sectores. Pero también hay una realidad que en los primeros meses nosotros veíamos del año que la producción casi había llegado a los niveles prepandémicos rápidamente. Entonces todos desde el gobierno empezaron a festejar que la actividad se había recuperado satisfactoriamente, pero no era cierto. ¿Qué pasaba? El año pasado se habían agotado los inventarios. Entonces, cuando empiezan a flexibilizarse las restricciones económicas, estos sectores empiezan a producir por arriba de lo que producían normalmente. Entonces se vio un impacto positivo de gran magnitud, pero justamente fue resultado de lo que sucedió el año pasado, es decir, vos necesitas recuperar lo que perdiste el año pasado. Además, muchos de los países también están, que nos compran, o de la demanda, también está intentando recuperar los stocks, entonces se está demandando más.
Pero eso no quiere decir que se está creando puestos de trabajo o que la estructura productiva se está diversificando de dichos sectores, no, todo lo contrario. Es una situación, digamos, después del COVID. Y ahora lo estamos viendo en los últimos meses, que tenemos datos de que efectivamente no había nada que celebrar y que era una situación bastante transitoria, y otra vez la estructura productiva de estos sectores se topa con la realidad de que la Argentina es inviable, dado las regulaciones y en los impuestos que son altísimos. Una pequeña y mediana empresa de alrededor de 60 empleados, según datos del Banco Mundial, deben pagar un 106% por sobre sus ganancias netas. ¿Qué quiere decir? Que inclusive paga impuestos con su inversión inicial de sus propios bolsillos para poder iniciar un negocio. Eso no ocurre en otras partes del mundo. Y que termina justificando después por qué tiene que facturar en negro algunos, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos una alta tasa de informalidad en nuestro país, por eso también ese trabajo precario, que es cada vez más precario inclusive, ha impactado tan negativamente sobre la situación socioeconómica, porque si la mitad del país que trabaja en negro, que no puede acceder a un crédito para poder llevar adelante su actividad, vos le prohibías salir a trabajar, y bueno, obviamente que iban a ser los mayores perjudicados, cuestión que fue así, y lo vemos en los números de pobreza, que tenemos un 40%, 4 de cada 10 argentinos que se encuentran debajo de la línea de pobreza, y que es cada vez más difícil que podamos bajar de ese número. Sí, por ahí va a bajar un poquito, pero no más allá de lo que está rondando actualmente, y es resultado de las propias restricciones que está teniendo hoy el mercado laboral, que no se adapta a lo que es las pautas del siglo XXI. Natalia, justamente de eso te quería hablar, que hay pequeños saltos hacia arriba, ¿no? De crecimiento. Uno ve el gráfico que está en pantalla y puede ver que hay algunos meses donde hay la línea se va para arriba, crece un poco y después vuelve a caer. Eso, por ejemplo, ahora, debido a un poco a la limitación de algunas restricciones, a la quita de algunas restricciones, la actividad un poco creció, entonces pudimos ver cómo la curva sube un poco, pero yendo al tema de la canasta básica alimentaria, con el tema del control de precios, ¿cómo se tiene que manejar una empresa cuando vive condenado al tema del control de precios, a la revisión, a la obligación de tener que mantener esos precios mínimos? No, es una locura, no pasa en otras partes del mundo. Lo que nosotros tenemos que atacar es la inflación, y la inflación únicamente la vas a atacar dejando de emitir. Hoy el gobierno sigue emitiendo, sigue girándole plata al Tesoro Nacional. En agosto son alrededor de 190.000 millones de pesos nuevamente para financiar el déficit. ¿Qué quiere decir? Que el Estado gasta más de lo que recauda, entonces debe recurrir a las fuentes de financiamiento, que son con la emisión monetaria, para financiar ese déficit, en vez de intentar reducir lo que es el gasto público. Hasta que no se resuelva ese problema de gasto público, de emisión monetaria, lamentablemente vamos a tener una inflación que cada vez va a estar en ascenso. Ya estamos hablando de una inflación que va a cerrar el año en torno al 50% anual. Y canasta básica alimentaria, los alimentos, son uno de los rubros que tienen la inflación más alta, es decir, en el último mes tuvieron una inflación del 3,4%, cuando la inflación promedio fue del 3% mensual, y si nosotros lo comparamos en términos anuales, estamos llegando a números del 60% de inflación en alimentos, y dada a una población que se encuentra totalmente empobrecida, es uno de los rubros que más le pega al bolsillo del trabajador, porque justamente es lo que más consume. La gente, digamos, en el último periodo tuvo que recurrir a la venta de sus ahorros, a la venta de sus posesiones, tuvo que endeudarse para sostener, digamos, la crisis del año pasado. Y obviamente intenta un cambio de composición del consumo, intenta consumir menos de otros servicios que no son esenciales o bienes que no son esenciales, y se vuelca a lo que es más esencial, justamente
para alimentarse, alimentos y bebidas. Exacto, la canasta básica alimentaria. Y hablando de eso, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo leyendo tu paper, leo que, bueno, hay dos tipos de canasta, ¿no? Hay dos mediciones de canasta, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Supongo que en la total es la alimentaria más servicios, vestimenta, esparcimiento y un largo etcétera, ¿no? Porque la canasta básica total desde el 2013, en el gobierno de Cristina Fernández, dejó de publicarse o de medirse? Oficialmente, ¿no? Me refiero. Eso es cuando estuvo intervenido el INDEC. Es más, nosotros no tenemos datos fehacibles de lo que era la inflación, entonces lo que sí tenemos son mediciones privadas. Entonces intentamos con esas mediciones privadas, que fue Fiel, fue una de ellas, intentar acercarnos lo que era la realidad de ese momento, porque no podíamos confiar en el INDEC. Luego, cuando asumió Mauricio Macri, empezaron, digamos, volvieron las estadísticas, empezó a normalizarse la situación y es tan imprescindible las estadísticas en nuestro país, por eso siempre lo remarcamos desde la Fundación, porque por lo menos nos permite proyectar o estimar cuál es la situación real socioeconómica de nuestro país. Si no tenemos estadística, lamentablemente tampoco tenemos instrumentos para aplicar potenciales políticas públicas o menos intervención estatal para poder solucionar esos temas. Hay una frase que dice, yo solo creo en Dios, para lo demás quiero datos. Exactamente, sí, sí. Una pregunta. El nivel de vida del trabajador, ¿no? Es un tema y el problema que tiene el empresario es otro, ¿no? ¿Cómo impacta en el nivel de vida del trabajador la doble indemnización y la prohibición de despidos? ¿O incide más en la empresa, en el empresario? No, incide también en el trabajador, porque cada vez que se aplican mayores regulaciones a lo que es el mercado laboral, el que lo termina pagando siempre es el argentino promedio, porque el empresario, ¿qué es lo que va a hacer? Él tiene un simple cálculo de costo-beneficio. Si ve que el costo de contratar un nuevo trabajador es cada vez más alto, y bueno, definitivamente no va a contratar más empleados. Es más, si ni siquiera lo puede contratar en negro, porque después le terminan cerrando toda la planta y dejando a todos los trabajadores que ya tenía contratados en la calle, que sucedió en algunos hechos históricos acá en el conurbano, efectivamente. Entonces, cada vez que el Estado parece que intenta proteger a lo que es el trabajador, porque te lo venden así, lo único que hacen es impactarlo negativamente, es perjudicarlo, porque le está impidiendo que esa persona pueda conseguir un trabajo digno. Y lo que termina pasando, y lo vemos en la Argentina, por eso festejan tanto los planes sociales, es que esa persona recurre a una asistencia social por parte del Estado, y cada vez tenemos más gente que depende de un cheque del Estado en vez de que trabajen en el sector productivo privado. Esa mentalidad la tenemos que cambiar y tenemos que aflojar lo que son las regulaciones, las tasas impositivas altísimas, para que efectivamente el sector privado pueda crear puestos de trabajo, pueda contratar a esa gente y podamos bajar esa tasa de desempleo que está en 2 dígitos y que no ocurre en otras partes del mundo. Tal cual. Natalia, Alberto Fernández dijo en una de sus tantas declaraciones que los empresarios aumentan sus precios y los trabajadores cada vez ganan menos. ¿Cómo se puede explicar ese relato? Porque estarían viniendo todas las empresas del mundo acá a Argentina. Nos venimos acá para subir los precios y encima los trabajadores cada vez van a ganar menos. ¿Cómo se combate ese relato? No, es que lo tenemos que mirar en el resto del mundo. ¿Qué diferencia a los empresarios, como bien mencionaste, de Brasil, de Chile, el resto de los países de la región? No me quiero ir a los países europeos ni nórdicos. Bajaron la inflación a partir de la década de los 90. Tienen una inflación, pero la que nosotros tenemos en un mes, ellos la tienen en 3 años acumulada. Pero ¿qué pasa? Y tienen empresarios, y tienen un sector productivo. Entonces, el problema no es un determinado sector que aumenta los precios y genera la inflación, que la inflación no es más que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Yo lo doy siempre en un ejemplo sencillo. Supongamos que
un determinado sector, el de los zapatos, decide incrementar el precio de los zapatos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente con una misma cantidad de dinero? Bueno, va y consume menos zapatos o consume menos bienes de otros sectores. Entonces va a bajar el precio de ese bien de ese sector o de los zapatos, pero jamás va a generarse lo que es la inflación y lo que nosotros lo conocemos. Eso solo se explica con la inyección de dinero. Y lamentablemente, desde el gobierno tienen una política errada, a diferencia del gobierno anterior, que tampoco, digamos, fue satisfactorio en materia de inflación, no lograron bajarla, porque no la entendieron hasta el último momento. Pero eso solamente se combate reduciendo la oferta monetaria, y no lo están haciendo y no están atacando el problema de fondo. Así nunca vamos a bajar la inflación, y eso solo se podría lograr cuando los políticos efectivamente se bajen los privilegios, se bajen todo ese acomodo que hoy están tan bien posicionados. Pero además ¿podemos pensar de que hay un nivel muy grande de impericia en esto? Porque a veces son medidas a corto plazo cuando que el objetivo de ellos es, obviamente ahora, es septiembre y noviembre, ¿no? Que son las elecciones. Entonces, estiraron la paritaria para más tarde, ¿sí? Entonces, bueno, algunos sectores han tenido sus aumentos. Los precios los siguen teniendo congelados. Los precios, vamos a hablar de la canasta básica alimentaria. Pero esto, después de fin de año, va a explotar, puede explotar, no se puede seguir eternamente con el tema del control de precios, ¿no? No, efectivamente, todos los controles de precios lo único que generan son escasez, y eso lo vemos en las imágenes cuando la gente va e intenta conseguir lo que son los productos de precios cuidados y no los encuentran en góndolas. Siempre cuando vos determinás un precio por debajo del precio de equilibrio del mercado, generás esto, o mercado en negro, o altas filas para poder conseguir primero ese producto. Ahora, ¿hasta cuándo va a seguir sosteniendo este tipo de políticas que sí son cortoplacistas, que no solucionan el problema de fondo? Es más, el mini plan por parte del gobierno es intentar llegar a las elecciones metiéndole más plata en el bolsillo a la gente, intentar obviamente que con las paritarias los salarios le ganen en alguno de los meses a la inflación, entonces eso se traduzca en una mejora visión de la realidad económica. Pero eso obviamente es muy hasta noviembre, o sea, si no hay nada para consumir, ¿no? Si no hay producción, que es lo que efectivamente está sucediendo, ¿qué es lo que va a consumir esa gente? No va a consumir nada, lo único que se va a sentir cada vez peor, y que no va a poder acceder a esos productos o a esos servicios. Entonces, lamentablemente lo que nos espera son inflaciones mensuales por arriba de lo que es el 3% para los próximos meses, y seguramente cerraremos agosto del año que viene con una inflación anual del 55%, es decir, la más alta de los últimos años, con toda la plata o todo el incremento de liquidez del último tiempo. Lamentablemente esa es la realidad. No se esperan buenos momentos para la Argentina en materia económica, está todo atado con alambres, y desde el gobierno no hay ningún plan económico de largo plazo. Por lo menos hasta ahora no lo estamos viendo. Aparte, Natalia, las empresas se funden porque, no sé si vale este ejemplo que te voy a dar. Ponele que yo fabrico dulce de leche y tengo el precio planchado por el gobierno que me dice, mira, el dulce de leche lo tenés que vender a tanto el kilo. Resulta que me aumentan el plástico, entonces el pote me sale más caro y tengo que seguir vendiendo el dulce de leche al mismo precio. Ese es el problema que tiene el empresario cuando hay precios cuidados, ¿no? Y por eso, digamos, muchos de los sectores quizás van a terminar cerrando a la larga si seguimos con el control de precios y dejando un montón de gente en la calle. Bueno, Natalia, una última pregunta para mirar para adelante, ¿no? Vamos a mirar ya después de estas medidas transitorias, porque todos sabemos que son transitorias. ¿Qué reformas estructurales pensás que tiene que hacer este gobierno u otro gobierno? ¿Cómo salir de esto?
Tenemos que llevar adelante todo un combo de reformas estructurales, inicialmente una reforma del Estado, que obviamente el Estado y los políticos sobre todo se bajen en los privilegios, el gasto público, en una reforma del sistema de coparticipación federal para que cada una de las provincias tengan el incentivo de gastar lo que recaudan, en una reforma del sistema previsional para que la gente luego de aportar durante toda su vida pueda llegar a un nivel de vida, de bienestar cuando se jubile bastante satisfactorio. Con lamentablemente no, siempre es una estafa con el sistema de reparto, una reforma impositiva, bajarle la presión impositiva a las empresas, una reforma educativa para que potencialmente, si llegan capitales con el resto de las reformas, nuevas inversiones, puedan ser absorbida esa gente que hoy se encuentra estudiando o estudió por el mercado laboral, porque lamentablemente si no saben utilizar las nuevas tecnologías del resto del mundo no están capacitadas y no les va a servir mucho al mercado laboral. Obviamente el mercado laboral tiene que haber una modernización para bajar las regulaciones, para bajarle los impuestos y una reforma, una apertura comercial. Eso es primordial para que los argentinos podamos acceder a productos y servicios más baratos y de mejor calidad. Obviamente todo esto enmarcado en que hay que defender la propiedad privada, las libertades individuales y garantizar instituciones sólidas en nuestro país de largo plazo. Bueno, Natalia, te agradezco enormemente que hayas participado con nosotros y te felicito por la batalla que estás dando, por vos y todo el staff, toda la gente de la Fundación. No tengo otras palabras que agradecerte enormemente que hayas querido estar en una charla con nosotros. Y bueno, si querés, si se puede, podemos estar teniendo otras charlas en otras situaciones, en otro momento, cuando recibamos estos papers tan importantes donde explica la verdadera situación de lo que está pasando en este país. Por supuesto, cuenten conmigo, la verdad es que fue un placer, fueron minutos muy fructíferos, así que bueno, quedo a disposición para nuevas charlas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Radio Antorcha, viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulder.